El propósito del álgebra es descubrir las propiedades de los números para poder escribirlas en forma general. De hecho, hay más números irracionales que fracciones. Para que te des una idea, las fracciones son como una gota de agua en un vasto mar de números irracionales, y a cada número le corresponde un punto sobre la recta. Seguramente piensas que la respuesta es 9 o 1, pero ¿y si te digo que la respuesta no es ninguna de estas dos? El propósito del álgebra es descubrir las propiedades de los números para poder escribirlas en forma general. Para lograrlo, primero vamos a estudiar los números. Existen diferentes clases de números, cada uno de los cuales tiene cierta utilidad. Los números naturales se utilizan para contar. Los inversos de los naturales se usan para representar la deuda. El cero se utiliza para representar la ausencia, y las fracciones sirven para dividir objetos en partes iguales. Una característica importante de las fracciones es que nos permiten escribir a los números naturales, los inversos de los naturales y el cero como fracciones. Entonces, todos los números que hemos estudiado hasta el momento los podemos escribir como fracciones. Sin embargo, aquí surge una pregunta importante. ¿Existirá algún número que no se puede escribir como una fracción? Respuesta corta, sí. A los números que no se pueden escribir como fracciones los llamaremos números irracionales. Un ejemplo es el número. Se puede demostrar matemáticamente que raíz de 2 no se puede escribir como una fracción. Algo que no abordaremos en este curso porque las demostraciones requieren de un mayor conocimiento. Pero no te preocupes, porque algo muy interesante de los irracionales es que hay muchos. De hecho, hay más números irracionales que fracciones. Para que te des una idea, las fracciones son como una gota de agua en un vasto mar de números irracionales. Los números se pueden comparar de distintas maneras. Se puede decir que dos expresiones numéricas son iguales, diferentes o que un número es menor que otro. Esta forma en la que comparamos números proviene de nuestra experiencia al comparar longitudes. Por ejemplo, al comparar la longitud del punto A al B con la longitud del punto C al D, decimos que el camino de C a D está más lejos que el de A a B. Al medir estas distancias, queremos que la noción de más lejos se vea reflejada en los números que describen la longitud. Por lo tanto, entre mayor longitud, mayor será el número que la describe. Los números se pueden representar geométricamente a través de una recta, haciendo corresponder cada número con un punto sobre la recta, de modo que a cada punto sobre la recta le corresponde un número, y a cada número le corresponde un punto sobre la recta. Acordaremos en decir que los números mayores a 0 son positivos, y los menores a 0 son negativos. La recta numérica nos permite visualizar el orden de los números. Los números positivos están a la derecha del 0, y cuanto más alejados del 0 hacia la derecha, más grandes son. Los negativos están a la izquierda del 0, y cuanto más alejados del 0 hacia la izquierda, menores son. En la recta numérica, un número es menor que otro cuando está más hacia la izquierda que el otro. Ahora que ya conocemos los números y su representación geométrica, vamos a aprender cómo combinarlos. Para combinar números, utilizamos las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división. Estas operaciones nos permiten formar nuevos números a partir de otros ya dados. Por ejemplo, la expresión numérica representa al número 20. Date cuenta de que a través de las operaciones aritméticas podemos expresar cualquier número de distintas formas. Observa que podemos expresar el número 20 como la expresión, o también lo podemos escribir como. Entonces, el mismo número puede tener diferentes representaciones. Ya que las expresiones numéricas son, en sí mismas, números, resulta razonable que podamos compararlas. Por ejemplo, podemos decir que las expresiones
son todas iguales. También podemos decir que dos expresiones numéricas son diferentes, o que una es menor que otra. La escala numérica parece no servir para nada, pero está presente en todos los instrumentos de medición de longitud, como reglas, flexómetros y escuadras. Entonces, la escala numérica sirve para medir longitudes. Fíjate que para construir una escala numérica necesitas fijar un punto sobre la recta, al que le vas a asociar el número 0. Este punto, cuya coordenada es 0, es el origen de coordenadas. El origen de coordenadas representa el punto desde donde empezamos a medir. Después, necesitamos fijar una longitud de referencia. Esta longitud va a jugar el papel de escala para nuestro instrumento de medición. Puede ser, en esencia, cualquiera, pero al final, la elección se hace con el propósito de que sea útil para cierta actividad. Por ejemplo, en la vida práctica se ha elegido el metro como longitud de referencia, ya que esta longitud es de nuestro tamaño y podemos manejarla a nuestro antojo. Sin embargo, si tú eres un físico nuclear, el metro no te será de utilidad, ya que aquí se trabaja con longitudes muy pequeñas, y las mediciones en metros resultaría en números extremadamente pequeños y difíciles de manejar. Piensa en una hormiga. ¿Qué escala le conviene usar para medir? ¿El metro, que es muchas veces más grande que la hormiga, o una longitud de su tamaño? En su vida cotidiana, la hormiga interactúa con objetos de su mismo tamaño, así que la mejor escala para la hormiga es una de su propia dimensión, como la longitud de una de sus patas. Lo mismo ocurre con nosotros. La mejor escala para nuestra vida cotidiana sería una de nuestro tamaño, como el metro. Entonces, en física nuclear, donde los objetos son pequeños, se utiliza una escala muy pequeña llamada Fermi. El Fermi es tan diminuto que no podríamos imaginarlo, y mucho menos verlo. El uso del Fermi simplifica las descripciones y cálculos en física nuclear, ya que proporciona una escala más apropiada para las dimensiones de los núcleos atómicos y las distancias características asociadas con las interacciones nucleares. Una vez que hemos elegido la escala, solo restaría asignarle el número 1, y con esta unidad de longitud ya seríamos capaces de construir una regla. Ahora que ya conocemos los números y su representación geométrica, te voy a presentar un problema muy popular en las redes sociales. ¿Cuál es el resultado? Seguramente piensas que la respuesta es 9 o 1. Pero, ¿y si te digo que la respuesta no es ninguna de estas dos? Pues bien, si quieres conocer la solución a este problema, te dejo el siguiente video para que no vuelvas a caer en memes baratos.